después de que se da la implosión de la Unión Soviética ahí en el año de 1991, pues parecería que, pues que estaban cerradas o focalizadas cualquier posibilidad de transformación del sistema capitalista. Es justamente 8 años después o 7 años después, con la llegada de Hugo Chávez pues a la presidencia de Venezuela y el proceso constituyente que se da en Venezuela, donde se inicia pues, un nuevo ciclo expansivo de transformaciones regionales, pero pues, que van a impactar a nivel global, y que tras un balance de 18 años aproximadamente pues, de gobiernos izquierdos en América Latina y crecimientos de la izquierda electoral en Europa o en otras latitudes del mundo, pues es importante que hagamos un pequeño pues, balance sobre cuál es la realidad que está pasando el proceso bolivariano, entendiendo pues lo que pasa ahí tiene un impacto tanto regional como global. Y evidentemente pues ha habido desde la muerte de Chávez una reofensiva bastante cruda del imperialismo norteamericano, apoyado por todos los poderes fácticos internacionales, para buscar estabilizar al gobierno venezolano, y no solamente él, sino a todos los gobiernos, pues digamos, del bloque de los países bolivianos, y particularmente en América Latina, pues aquellos que han optado por gobiernos democráticos populares que se han desmarcado pues, de la línea hegemónica que ha querido marcar Estados Unidos desde siempre. Entonces es un tema pues importante, que aquí me parece que somos una escuela que tendría que tener un poco más de acercamiento a estos procesos, no solamente como una forma de legitimación, sino de discutir, porque son cosas importantes que marcan una línea, un mando en América Latina, y que en México pues estamos próximos a una coyuntura pues importante a nivel nacional que puede modificar todo el tablero pues geopolítico y geoeconómico de la región, con impactos pues importantes para nuestro país y para la forma en cómo está disputando, digamos, se está conformando el mundo multipolar a nivel territorial. Entonces es parte de las razones por las que decidimos pues invitar a un compañero como Franco Bielma. Él es un compañero que ha sido pues, no solamente cercano, sino parte del proceso de la revolución bolivariana. Se ha destacado por su labor que ha realizado por medios de comunicación. Actualmente es colaborador en Telesur, me parece. También ha hecho pues, intervenciones desde la página Misión Verdad, que es una forma de combatir la estigmatización o la difamación internacional que se ha dado respecto a lo que pasa en Venezuela, pero también evidentemente pues, por medios privados y de derecha en el país venezolano. Y también es parte de la Gaceta del Seminario del Partido Socialista, ¿no? Unificado de Venezuela. Entonces pues tiene una idea muy clara tanto de la vivencia como del análisis respecto a lo que está pasando ahorita en Venezuela, y es importante pues escuchar. También para esto invitamos al compañero Ubaldo Oropesa, que es parte de la Organización Izquierda Socialista aquí en México, que tiene bastante activismo en el campo pues, de las universidades, están vinculados con varios sindicatos y han hecho pues una lectura también importante desde su posición respecto a lo que pasa en Venezuela. Y también invitamos al compañero Edgar Barrera, que haga una disertación respecto al tema. Él es parte del Movimiento Nacional por la Esperanza, y es un movimiento pues, que ha sido también cercano al movimiento pues, bolivariano en Venezuela, y pues tiene también algunos comentarios que hacernos respecto a su lectura que le da este proceso, que no solamente él, sino también pues parte de la misma idea que se maneja en nuestra organización. Entonces, pues sin abundar más a fondo, le doy la palabra a los compañeros. Yo propondría que empezáramos con nuestro compañero Ubaldo, el compañero Eder, y cerráramos el día con el compañero Franco, si están todos de acuerdo, y pues empezaríamos. ¿Cuántos minutos? De 10 a 15 minutos. Sí, bueno, primero buenas tardes. Siempre es importante, como lo acaba de decir nuestro compañero, hablar de Venezuela, porque no es un debate académico, ni mucho menos. Lo que sucede en Venezuela o lo que suceda en Venezuela tiene una repercusión política y social, incluso hasta moral, digámoslo así, para todos los activistas de América Latina. El triunfo de la revolución venezolana en el 98 fue la que lanzó las ondas expansivas para después tener una serie de gobiernos llamados progresistas en toda América Latina.
Si el gobierno en un momento determinado, si el gobierno venezolano en un momento determinado cae, si la revolución es aplastada, esto también tendrá un efecto de manera importante en toda América Latina. En ese sentido, no es una discusión académica, es una discusión militante que plantea muchas aristas, ¿no? No solamente porque nosotros hemos venido apoyando el proceso desde que inició. Nosotros a nivel internacional tenemos una campaña que se llama Manos Fuera de Venezuela, y que a partir de ahí hemos hecho una campaña a nivel internacional de manera sistemática para impulsar la situación de que el imperialismo, particularmente americano, pero no el único, en Europa el imperialismo español han estado de manera insistente tratando de meter las manos en el proceso. En ese sentido, para nosotros es fundamental, y también me parece que es importante hablar de la manera más honesta y compañera posible, porque ahora la situación me parece que es bastante complicada, ¿no? Con la llegada de Trump al gobierno ha habido un proceso de recrudecimiento de las políticas intervencionistas del imperialismo americano, básicamente 2-3 meses, ¿no?, de guarimbas diarias en donde lo que trataban de hacer es la desestabilización, trataban de forzar a una parte del ejército para que diera un golpe de estado, para que el argumento era crear inestabilidad para que una parte de las Fuerzas Armadas pudiesen entonces intervenir en el gobierno, o por el otro lado justificar la intervención por parte de la OEA de las fuerzas imperialistas. Y sin embargo esto no ha funcionado, y esa es una cuestión que habla de la fortaleza aún que tiene la revolución, particularmente las bases de apoyo que tiene el chavismo, y me parece que eso es lo que ha mantenido de manera latente la posibilidad de que el proceso no haya caído. Y tan así es que no solamente las guarimbas no triunfaron, sino que se ganaron los procesos electorales en primera instancia de la constituyente, y en segunda instancia las gobernaturas que acaban de ser las elecciones, ¿no? Y que demuestran aún las reservas de fuerza que hay en la sociedad venezolana, y particularmente del pueblo trabajador venezolano, que me parece que ahí es el punto central que tratan en este momento de tratar de asediar, ¿no? Como ya lo dijo el compañero, y como no tengo mucho tiempo, no quisiera hablar en retrospectiva de todo lo que ha sido la revolución. Solamente basta decir que el imperialismo desde el primer momento ha tenido la intención de acabar con el gobierno en primera instancia de Chávez. Nosotros tenemos que recordar, en el 2002 hubo un golpe de estado que las masas derrotaron en las calles. No sé si ustedes han visto los videos, que es impresionante la movilización popular que hay, la gente bajando de los cerros de Caracas, en todas las demás provincias cerrando las calles, y fue la presión de la gente la que salvó a Chávez. Después hubo un paro petrolero, después un paro empresarial, y ahora mismo hay una situación de sabotaje económica tremendísima, ¿no? que implica básicamente dos cosas, ¿no? Por un lado, dejar de comprar petróleo hacia Estados Unidos está haciendo presión para que las empresas particulares y el gobierno estadounidense comiencen a bajar la cuestión de consumir el petróleo venezolano, y por el otro lado la situación de los préstamos que puede adquirir Venezuela en el extranjero, por la cuestión de las importaciones que debe de tener. Quisiera centrarme básicamente en los aspectos del último periodo que me parece que son fundamentales desde mi punto de vista para entender la situación en la que estamos parados, ¿no? Hay una situación económica complicada en Venezuela en estos momentos. Tengo algunos datos que saqué de algunas páginas de internet que hablan sobre el proceso de inflación que hay en Venezuela y que se ha venido recrudeciendo de manera muy fuerte. En el 2015 la inflación era de 115%, en el 2016 subió a 555%, en el 2017 se está previendo que cierre en 900% la inflación, y la perspectiva para el 2018 es que llegue hasta el 2000% la situación de la inflación. Esto se debe particularmente por la situación de la escasez. Hay un cerco económico, hay un boicot económico por parte de no solamente del imperialismo americano, sino también de la burguesía criolla que está ahí, que está saboteando de manera permanente todas las iniciativas del gobierno, y esto está trayendo consecuencias muy graves en la cuestión de la compra de productos de primera necesidad para la cuestión de las masas, ¿no?
El colapso económico en los últimos 2 años ha sido del 25 al 30% en términos generales. Esto es una situación muy grande. El proceso de hiperinflación que ya he comentado está metiendo una serie de problemas, particularmente a los trabajadores, al pueblo, para poder adquirir los productos de primera necesidad. Los productos de importación esto lo saqué de un periódico de Venezuela, los productos de importación en los últimos 2 años han disminuido por la mitad, que son productos que la gente necesita para vivir, como la cuestión de carne, como arroz, como trigo. Y esto ha llevado como consecuencia que la situación de las reservas internacionales en los últimos 2 años pase de 30.000 millones de dólares a 10.000 millones de dólares. Una situación que es insostenible para la situación de poderse mantener la cuestión de subvencionando la cuestión de alimentos. Se están vendiendo bonos hasta el 70% de descuento, como por ejemplo la empresa Goldman Sachs compró bonos de 700.000 millones de dólares que en los próximos 3 años pueden valer el triple de su precio, ¿no? La gente, esta situación económica está planteando una situación verdaderamente difícil, y me parece que aquí la situación, bueno, y como ya lo comenté, es el imperialismo que está metido ahí. También es la burguesía de Venezuela y las diferentes burguesías como la mexicana, por ejemplo, ¿no? Que están todo el rato tratando de sabotear al gobierno. Pero me parece que también se han tomado medidas, desde mi punto de vista, que no son las más adecuadas en este momento y que le sirvan a la revolución, ¿no? Desde mi punto de vista, la situación de terminar con la situación de la escasez tendría que pasar por la situación de la nacionalización de las empresas privadas, particularmente, por ejemplo, la Polar, que ella concentra el 80% de la distribución y la venta de productos de primera necesidad. Y lo que se ha venido haciendo es, el gobierno da subvenciones a las empresas privadas para que las empresas privadas compren los alimentos en el extranjero, los productos llegan al país, y como hay un control de precios sobre ciertas mercancías, lo que ha habido es tratar de burlar al gobierno, las empresas que el mismo gobierno les paga dinero, les da dinero para que ellas compren los productos. Estas empresas lo que están haciendo es, por ejemplo, si el arroz blanco está controlado su precio, ellas venden arroz rojo. Si la harina salada tiene control de precio, ellas venden harina dulce. Y se crean procesos así muy increíbles, ¿no? Yo hace poco, cuando tuve la posibilidad de ir a Venezuela, había una situación de escasez, por ejemplo, de harina de trigo para hacer las arepas. Pero, por ejemplo, tú ibas a las tiendas y había un montón de pan de dulce, ¿no? Porque esas no están controladas de los precios, ¿no? Me parece que una de las cuestiones fundamentales tendría que ser la cuestión de la nacionalización de las empresas. Lo que Chávez en un momento determinado delineó en uno de sus últimos planteamientos. Yo creo que Chávez al final de su vida, y desgraciadamente no pudo durar más para implementarlo, son 2 planteamientos, me parece que eran fundamentales, ¿no? La situación, por un lado, de terminar con el estado burocrático que existía y darle la posibilidad a los poderes populares, particularmente comunales. Chávez insistía sobre esta idea de desmontar el estado burgués y poder darle la posibilidad a las comunas, que pudiesen las comunas poder sumar en sus manos o tomar en sus manos la necesidad no solamente de administrar pequeños territorios, sino que al final de cuentas lo que planteaba Chávez era que las comunas en un momento determinado pudiesen asumir el control fundamental del país. Y por el otro lado, la situación de terminar con la propiedad privada, ¿no? Yo creo que aquí es el clavo fundamental. Tú no puedes tener socialismo teniendo el 80% de la economía en manos de la propiedad privada. Es muy complicado. Tú no puedes controlar la economía cuando no puedes controlarla cuando no tú puedes hacerte cargo de ella. Las empresas privadas, a pesar de que se ha nacionalizado una serie de empresas, las empresas privadas siguen teniendo un poder muy fuerte, ¿no? Y me parece que es ahí a donde está el meollo del asunto. Yo quisiera terminar diciendo, nosotros lógicamente que estamos totalmente en contra del imperialismo americano, y nosotros hemos participado y vamos a participar en contra de la intervención del imperialismo americano, mexicano, o bueno, esos no son imperialistas, son gobiernos títeres del imperialismo americano,
pero cualquier intervención en contra de la revolución venezolana la tenemos que responder como un solo hombre, porque vuelvo a repetir, cualquier ataque, cualquier derrota que se pueda vivir en Venezuela va a afectar políticamente, va a afectar moralmente, va a afectar de todos los niveles a la gente de izquierda que está luchando en este país y en otros países por tratar de terminar con la explotación. En ese sentido es un compromiso para nosotros el poder luchar y por mantener la revolución. Y nosotros creemos que la única forma de poder mantenerla es poder profundizarla, es decir, terminarla en vías socialistas, ¿no? En vías de todo lo que había dicho Chávez sobre la situación de la economía planificada, de la intervención de los trabajadores en el control obrero. Me parece que esa, desde mi punto de vista, es la situación fundamental, ¿no? Creo que el imperialismo americano va a seguir manteniendo una actitud totalmente hostil a la revolución venezolana. Ya ha dicho, ¿no? Mandaron un decreto sobre a donde están forzando a las empresas estadounidenses a dejar de comprar petróleo, o por lo menos las cantidades que estaban comprando de petróleo a Venezuela, para tratar de ahogar la economía. El imperialismo no va a quedar contento hasta ver que la revolución haya terminado. En ese sentido, la cuestión de negociaciones, tú puedes negociar en un momento determinado para tener un margen con el cual poder reacumular fuerzas y poder dar pasos hacia tu proyecto histórico. Sin embargo, creo yo que ahí es a donde radica en estos momentos como la trama fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Si se va a negociar con el imperialismo, si al final de cuentas el gobierno no va a llevar adelante el proceso de nacionalización, y por el otro lado va a tratar de hacer lo que ha venido haciendo, que es la cuestión de la conciliación, ¿no? De un ala de la burguesía con el proceso. Yo creo que es muy aleccionador lo que hemos estado viendo, y con esto termino ahora sí. En cada oportunidad que el gobierno ha tratado de extender la mano para la negociación, la oligarquía venezolana ha contestado con una patada en los dientes, sin fin de cosas, ¿no? O sea, el gobierno les tiende la mano y la oligarquía patea, el gobierno les tiende la mano y la oligarquía golpea. Eso es lo que hemos venido viendo de manera insistente. Lógicamente que nosotros no creemos que desatar una guerra civil sea la salida, ¿no? Pero me parece que el proceso en donde, como lo llevaba Chávez, de dar la posibilidad de que hubiera milicias armadas, de que los trabajadores pudiesen intervenir en las fábricas de manera controlando la producción, llevando control obrero en algunas empresas, que hubo ensayos y que fueron ensayos muy muy buenos. Me parece que esa debería de ser como la salida fundamental. Bueno, pues primero agradecer la invitación. Justo cuando recibí la invitación estaba, bueno, obviamente recordando que el 4 y 5 de noviembre de 2005 se firma, bueno, fue una reunión importante porque los compañeros Hugo Chávez, Kirchner y Lula en 2005 firmaron pues el no al ALC, ¿no? Y se inicia todo el proceso de construcción de lo que se llamaba el UNASUR, el ALBA, etcétera, el banco, y hacia un proceso de integración regional, pues con una perspectiva progresista, digámoslo así. Estaba yo recordándolo, y bueno, esta es una edición que se imprimió a 10 años, en 2015, de parte del Senado, que trae un prólogo ahí de Atilio Borón, de la compañía Dolores, y que pues nosotros lo vamos a regalar al comité de lucha ahí para que se tenga. Vienen entrevistas muy buenas, y me parece que este momento de reflexión y de construcción colectiva, de repensar y de pensar lo que está sucediendo en Venezuela, y justamente, como comentaba antes, pues lo que eso significa para el proceso de integración regional y para todos los que pues hacemos activismo en América Latina. Y habría que empezar sobre, evidentemente, lo que pasa en Venezuela, pues el compañero ahondará. ¿Qué podemos comentar desde afuera? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo es relevante todo lo que está sucediendo en Venezuela para nosotros? Habría, yo digo, que empezar a pensar, o más bien habría que comenzar pensando en el contexto en el que se da el inicio del proceso de la revolución bolivariana. Pues mundialmente se estaba padeciendo, digamos, en pleno los efectos de la crisis del 97, de la crisis financiera asiática,
que por sus efectos sería denominada posteriormente la primera crisis de la globalización, digamos, ¿no? Entonces, eso en el plano internacional. En el plano, digamos, regional, pues está viviendo la consolidación del neoliberalismo en América Latina, pero ya en su legitimación a través de la democracia, digamos, burguesa, ¿va? Se terminan las dictaduras, se van pero a través de procesos democráticos empiezan a llegar al poder, pues, la derecha para la consolidación. Y con Hugo Chávez, bueno, justamente se inicia un proceso de resistencia y que se empieza a imaginar que es posible una forma alternativa al desarrollo capitalista, ¿no? Es decir, mientras el desarrollo capitalista está ofreciendo, pues lo único que puede ofrecer, muerte, desesperanza, crisis financiera, que la gente pierda sus casas, etcétera, desolación, había la posibilidad de virar hacia hacia un capitalismo con un sentido social, o estaba la otra alternativa de poder arriesgarse e imaginar que había posibilidad de construir algo alternativo al desarrollo capitalista. Hugo Chávez, los compañeros que inician este proceso de la revolución bolivariana, eligen esta otra alternativa, con un valor, yo diría, agregado, significativo, el de llamarle a su proyecto socialismo, porque el socialismo con toda la carga, venía arrastrando toda una carga negativa, ¿no? Sí hace Hugo Chávez la diferencia, ¿no? La acotación, es un socialismo del siglo XXI, ¿no? Para desprenderse del socialismo soviético, pero requiere valor, ¿no? Atreverse a decir, hay una alternativa al capitalismo y le vamos a denominar socialismo, y a pesar de eso presentarse a una elección y ganar. En ese contexto, bueno, empiezan a darse otros procesos en América Latina relevantes, diría yo, en Argentina, en Brasil, que por cierto, Argentina y Brasil son de los países en América Latina que más padecen, ya después se verá con toda la deuda que adquiere Argentina en ese proceso, los efectos de la crisis asiática que inicia en el 97. Y se inicia este proceso de integración regional distinto, ¿no? Que le hace frente al imperialismo estadounidense. Yo creo que lo que pasa hoy en Venezuela es particularmente relevante porque digamos, es la posibilidad que tenemos de ganar o perder la credibilidad de que somos capaces de ponernos al cargo de un proyecto, caso particular, de nación, pero también de un proceso regional. Es decir, nos estamos jugando nuestra credibilidad histórica en el proceso de la revolución bolivariana. No de convencer a los militantes de la revolución bolivariana, sino a la demás gente de que es posible, de que ante la desolación del capitalismo somos capaces de imaginar, construir y hacernos cargo una forma alternativa de desarrollo o de convivencia. No solamente hemos sido capaces de imaginarla, de teorizar alrededor de, sino que somos capaces de hacernos cargo, de hacerle frente. En ese sentido, creo que después de lo que nos estamos jugando, pues es efectivamente la construcción o la consolidación de la hegemonía. Es decir, y esa es la tarea revolucionaria en este momento, de ganar la batalla por el sentido común. No es la tarea, digamos, o al margen de la tarea de la política electoral. No es un momento, creo yo, de echar campanas al vuelo, a pesar de que ha habido dos procesos o dos jornadas en las que se ha tenido una victoria electoral, porque esa no es la tarea fundamental revolucionaria en este momento, sino la capacidad que se tenga o no de consolidarse como hegemónico en Venezuela. Que inicia con la convocatoria que hace el movimiento de la Revolución Bolivariana de llamar una constituyente,
y que los embates justo no vienen con la redacción de la nueva Constitución, sino cuando se empieza a redactar las leyes. Es decir, viene todo lo que comentaban, el intento de golpe de Estado, el boicot empresarial, primero de la oligarquía, porque ya cuando se empieza a hacer realidad, ¿no? Cuando se empieza a construir todo el marco normativo y inicia todo el proceso de construcción o de construcción del poder popular, se crean los consejos comunitarios, los consejos estudiantiles, los consejos en las fábricas, viene la toma de poder de algunas, o el control de algunas fábricas. Es ahí cuando reacciona, ¿no? la derecha, porque inicia un proceso de irreversibilidad social y cultural. Es decir, se empieza a poner en práctica lo que se construyó, digamos, de manera, en el plano ideal. Se redactó la Constitución y se empieza a hacer ya ley, y se empieza a cumplir esta ley, y se empieza entonces a ganar la batalla por el sentido común, ¿no? Entonces, la gente no solamente empieza a darse cuenta pues que tiene derecho a la vivienda, que tiene derecho a la educación, sino que se vuelven exigibles, y se vuelven estos mecanismos, se empiezan a generar mecanismos concretos de exigibilidad. Es cuando viene toda esta ofensiva, primero con Hugo Chávez, que yo diría que se ha recrudecido con Nicolás Maduro, que efectivamente se han tomado medidas, digamos, que no favorecerían del todo el proceso de la revolución bolivariana. Yo iba a proyectar dos estudios que contenían una serie de gráficas. Uno sobre la explicación del proceso de inflación en Venezuela. Cómo, si corremos un modelito, no necesario, cómo esto responde a la fijación de tasas, digamos, alternativas al gobierno. Es decir, hay un boicot empresarial, ¿no? Que crea fija tasas de cambio alternativo a lo que está haciendo el gobierno, y eso tiene sus efectos inflacionarios. Y también iba a mostrar una serie de gráficas sobre que el problema justo en Venezuela pudiera no ser, o más bien en la práctica se ve que no es la dependencia del petróleo en la economía, sino la incapacidad que se ha tenido en el cambio de la matriz de producción, ¿no? ¿Sí? Venezuela no depende de la renta petrolera exclusivamente, el 18% del PIB. Pero a la hora de exportar, ahí sí es el 80% de lo que se exporta en Venezuela es el petróleo. Es decir, efectivamente lo que hace falta es un proceso de industrialización del país y empezar de tecnificación y de generar toda una industria tecnológica para empezar a diversificar todo este proceso de lo que se está exportando. Lo más importante, diría yo, haciendo un análisis de lo que está sucediendo en Venezuela, ha sido la consolidación, ¿no?, del sujeto revolucionario. Es decir, más allá de todo lo que, los aciertos y los errores que se han tenido hasta ahorita, se ha ido construyendo y consolidando el sujeto revolucionario y la reivindicación de sujeto comunitario, ¿no?, en Venezuela. Bueno, ya ahí termino mi participación. Ahorita daríamos paso al compañero Franco. Bueno, muchas gracias, queridos amigos que nos han invitado a compartir con ustedes aquí en el IPN. Quiero agradecer a los compañeros que están acá en el panel
facilitado unas informaciones, unos elementos de análisis totalmente pertinentes a parte pues, de la realidad venezolana, ¿no? En la oportunidad del día de hoy quisiera comentar un poco sobre la situación marco que genera situaciones de conflicto en el hecho político y económico en mi país, que está asignado, palabras más, palabras menos, por una situación conjunto de guerra no convencional en Venezuela. Es la situación que se vive en esencia. Eso está explicado solamente por las reservas energéticas y de otros minerales estratégicos que se encuentran en territorio venezolano. Hablamos de 300.000 millones de barriles de petróleo, calculados sobre la base de un factor de recobro petrolero de 20%, que podría extenderse a un 40%. Estamos hablando casi de 900.000 millones de barriles de petróleo. Ya con 300.000 millones de barriles de petróleo, casi 600.000 millones de barriles de petróleo, perdón. Ya con la reserva de 300.000 millones de barriles de crudo, Venezuela tiene la reserva petrolera más grande del mundo. Solo uno de los bloques de la faja petrolífera del Orinoco, donde están las reservas de crudo pesado venezolano, hay más petróleo que en toda Norteamérica combinada, y más de lo que hay en la cuenca de Asia-Pacífico. ¿Okay? Venezuela está a punto de certificar lo que puede ser la segunda reserva mundial de coltán, que es un mineral estratégico en el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Y ya Venezuela certificó la primera reserva del continente de gas, lo que será para el siglo XXI, lo que ha sido el petróleo para el siglo XX. Venezuela también es un eje de influencia, de referencia y de interacción geopolítica a escala regional. Eso también es una piedra en el zapato para ciertos intereses hegemónicos que han regido relaciones económicas y políticas en esta parte del mundo durante décadas. ¿Okay? En consecuencia, la pérdida de un espacio hegemónico por parte de Estados Unidos desde 1998 y que tiene epicentro en mi país, ha generado un conflicto político y económico que ha escalado a situaciones verdaderamente graves, políticamente perniciosas, económicamente de alto impacto, de alto riesgo. Esta situación de guerra no convencional conjuga elementos de la política, de la diplomacia, de la economía, de las comunicaciones, de la construcción del hecho cultural, y que abordan la realidad venezolana de manera consistente y genera un radio de impacto mucho más allá de Venezuela. Si sirve de ejemplo, colocarlo así, la pauperización estructurada de la economía venezolana a través de una guerra económica interna sirve para quebrar y debilitar la base de apoyo social al chavismo, para de esa manera generar un desplazamiento del chavismo en Venezuela. Pero también tiene el propósito de estigmatizar el modelo económico venezolano y usarlo como recurso de campaña electoral, como podría suceder en México, como ha sucedido en otros países, cuando se habla de que hay que huir del modelo venezolano, y por eso los partidos de tendencia neoliberal posicionan discursos y posicionan candidatos. Para hablar de la economía venezolana voy a poner un ejemplo. ¿Okay? Este ejemplo puede ser ilustrativo de cómo se desenvuelve la economía venezolana y dónde están los factores generadores de inflación o generadores de inestabilidad económica. En Venezuela hay un sueldo de mínimo que no alcanza para nada. Para eso en Venezuela eso en Venezuela es nuevo. Esa es la realidad latinoamericana común, ¿no? Pero en Venezuela eso es nuevo. Y no alcanza de manera dramática el sueldo mínimo en Venezuela. Pero les pongo un ejemplo. En Venezuela, cualquier hogar, cualquier familia puede pagar electricidad, agua, gas doméstico, puede pagar 6 cargas de combustible de un vehículo de 40 litros, y puede pagar una factura telefónica celular con un plan de 45.000 segundos, más de 11 horas para llamada. Y todo eso cuesta 2% del salario mínimo venezolano. Y estoy hablando de servicios provistos por el Estado venezolano. Pero un cartón de huevos cuesta 10% del salario mínimo venezolano. Y eso nos da un reflejo de dónde están los nichos inflacionarios que en Venezuela están fuertemente asociados a una economía especulativa, que está estructurada sobre la posición de dominio que todavía tiene la empresa privada en Venezuela. Una lucha que, como decía acá el compañero, para Venezuela y para el gobierno de Venezuela se ha librado en medio del intento
de estructurar un sistema de economía mixta que reconozca la economía estatal, la economía privada, la economía de consorcios o de asociaciones mixtas entre el Estado con mayoría estatal y empresas privadas, y también la estructuración de un sistema de pequeñas y medianas empresas de propiedad social directa comunal y asociativa. Esos ensayos y esos elementos que se intentan componer en la economía venezolana han sido dolorosos porque en esencia se trata del desplazamiento de privilegios de factores empresariales a lo interno y de otros factores superiores a escala internacional. Por ejemplo, financiar un modelo de desarrollo económico y social en Venezuela compromete intereses a las burguesías nacionales, vamos a decirlo, con una formación económica parasitaria y dependiente de la renta petrolera, y por supuesto contraviene intereses hegemónicos que siempre se ciernen sobre el petróleo y las riquezas venezolanas, ¿no? En Venezuela el chavismo desmembró la llamada apertura petrolera, un proceso que podría considerarse idéntico o el padre de la reciente reforma energética de México, ¿okay? Y eso generó un conflicto que ha escalado a instancias donde la burguesía nacional se ha encontrado en una situación de abierto choque y enfrentamiento contra el chavismo, colocando al pueblo venezolano en una situación de rehén. Ahora, este tipo de circunstancias donde un cartón de huevos cuesta prácticamente el 10% del salario mínimo, donde se ha pauperizado el salario de las familias, donde se ha pauperizado el ingreso real, donde se ha construido sobre unas vulnerabilidades estructurales de la economía venezolana. Nos decía el compañero acá que en efecto el petróleo es 18% del Producto Interno Bruto, pero es el 95% de las exportaciones de Venezuela. Lo que quiere decir que Venezuela es una economía fuertemente estructurada por la exportación petrolera de la mano del Estado. Es decir, en Venezuela, voy a ponerlo así, no tenemos burguesía en los términos clásicos. Lo que existe es unas élites pseudoempresariales que están pegadas a la teta petrolera y que dependen de la renta petrolera y que se asocian a la renta petrolera. No son burguesías que podamos considerar tienen capacidad competitiva para exportar y generar exportaciones alternativas a la economía venezolana. El último ciclo de la economía venezolana de los últimos 30 años es un ciclo asignado por el control y libre cambio, que ha sido aplicado por gobiernos anteriores a Chávez y por el gobierno de Chávez. Las épocas de control de cambio han servido para restringir la fuga de capitales, pero ha colocado al Estado venezolano en una situación de manutención y de asignación directa de divisas a los factores empresariales para que algunos de ellos puedan adquirir mercancía, insumos, bienes de capital para desarrollar su actividad económica. Pero en los tiempos de libre cambio, estos factores que tienen la capacidad de poder captar muchos bolívares en la economía venezolana acuden de manera masiva a la compra de divisas y las extraen luego del país. ¿Ok? Lo que quiere decir que el control de cambio en Venezuela no existe por razones casuales. Dicho de otra manera, el esquema de liberalización cambiaria podría considerarse inviable en Venezuela por muchas razones estructuradas en esa economía que, como digo, está fuertemente anclada en una dependencia absoluta, casi total, de la renta petrolera. Eso coloca al Estado venezolano en una situación de vulnerabilidad cuando se coloca una tasa muy poco sujeta a la modificación del tipo de cambio del bolívar frente al dólar. Se abre la puerta para que exista el fenómeno especulativo del dólar paralelo. ¿Okay? El dólar paralelo en Venezuela es considerado un arma de ataque económico a la economía venezolana, porque aunque es una tasa irreal, muchos acuden a ella para usarla como mecanismo especulativo. Por eso un cartón de huevos cuesta casi el 10% del salario mínimo, porque muchos de los empresarios asocian sus estructuras de costos a importación de bienes traídos a tasa paralela, cuando lo cierto es que muchos de los bienes y servicios que ellos movilizan para su actividad no están referenciados a esa tasa y tienen costos de producción bastante inferiores. Esas distorsiones ocurren en la economía venezolana porque es una economía signada por el ataque, porque es una economía signada por la pauperización económica de las familias para debilitar el piso político del chavismo. No obstante,
recientemente en las elecciones regionales se vio un resultado de 54% de votación a favor del chavismo y el chavismo alcanza 18 de 23 gobernaciones. ¿Cómo es posible eso en una economía donde el salario esté tan pauperizado? Porque se ha construido una subjetividad, se ha construido un sentido común político. La lucha por el sentido común político en Venezuela trascendió de manera tal en que el ciudadano común asocia a los entramados comerciales, asocia a los entramados empresariales como unos sujetos económicos con posición de dominio en la economía y que los están extorsionando por razones políticas. La gente entiende que una escalada del dólar paralelo poco antes de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente al día de hoy de 9.000 bolívares a 43.000 bolívares se debe a razones políticas. Y esa escalada del dólar paralelo de casi 9.000 bolívares a 43.000 bolívares en menos de 2 meses, menos de 3 meses, ha generado un impacto en las estructuras de precios. Entonces la economía venezolana es una economía asignada por dos artificios. Un Estado que de manera artificial genera un conjunto de bienes y servicios que son muy bajos, y un sector privado que de manera artificial genera precios al consumidor exorbitantemente altos, sujetos a variables especulativas. En ese entramado aparece la debilidad del Estado venezolano en generar espacios de gobernanza económica. El gran reto del chavismo y del directorio económico está en ese aspecto, está en ese ítem. Pero, ¿cómo construyes gobernanza económica cuando la clase empresarial está en abierta acción contra el gobierno? ¿Sí? Digamos que es bastante difícil. El chavismo ha eludido las nacionalizaciones en los últimos años porque la propaganda dentro de Venezuela se articuló de manera muy eficaz para asociar las situaciones adversas de la economía como resultado de las políticas de expropiaciones y nacionalizaciones que se hicieron en algunas empresas en años anteriores. Lo cierto es que la mayoría de las nacionalizaciones, 9 de cada 10, se hicieron sobre los factores tierra, no sobre los factores manufactura. ¿Okay? Y hay gente en Venezuela que cree que el jabón está caro, porque está escaso, porque no hay casi fábricas de jabón, porque las demás las expropió el Estado. Y es una situación absolutamente falsa. Entonces el chavismo ha eludido la política de nacionalizaciones y ha tratado de generar un conjunto de incentivos, de generar espacios de negociación con algunos sectores de la empresa privada. La empresa privada al día de hoy está fragmentada. Hay un grupo que está, vamos a decirlo, de acuerdo con buena parte de las articulaciones que han venido del gobierno venezolano, pero los sectores más rancios y que históricamente más se han beneficiado de la renta son los que están en la posición económica reaccionaria. Y esto tenemos que verlo de manera política. Les pongo un ejemplo. En Venezuela el gobierno tiene un programa que se llama Comités Locales de Abastecimiento y Producción, donde de manera intermitente, quizás con una cierta frecuencia, el gobierno venezolano ofrece cajas con alimentos nacionales e importados a muy bajo costo, que son llevadas hasta las puertas de las casas de las familias. Cuando ustedes se pregunten por qué un gobierno tiene que llegar a ese punto, que ha sido estigmatizado como cubano, como tarjeta de racionamiento, etc., lo que hay que preguntarnos es cuál es el estado real de los sistemas convencionales de abastecimiento y precios para que el gobierno se tenga que ver obligado a asumir ese tipo de contingencias económicas que parecen más de una economía de guerra. Y la afirmación en sí misma ofrece la respuesta. Es una economía en guerra. Es una economía sujeta bajo un marco de relaciones de asedio no convencional. La situación se ha agravado porque ya la Casa Blanca está asumiendo con mano propia su acción contra Venezuela. Lo vemos a partir del conjunto de sanciones que fueron emitidas por Donald Trump el 25 de agosto de este año, cuando boicotea y excluye las posibilidades de financiamiento de Venezuela a través de los sistemas regulares de bonos. Veta el manejo de manera directa o indirecta de cualquier persona, entidad financiera en Estados Unidos, de cualquier papel de deuda que sea emitido por Venezuela o por la estatal Petróleos de Venezuela. Eso coloca en situación de riesgo los bonos que ya habían sido emitidos por la República y la situación de los propios bonistas. ¿Okay? Porque es normal y es habitual
y ha sido así en muchas economías, que los países emitan deuda para poder cumplir compromisos de deuda anteriores. Básicamente, Donald Trump está afectando a ciudadanos norteamericanos porque más del 60% de los bonos venezolanos están en manos de ciudadanos norteamericanos. Pero además de eso, emite una medida de restricción de la empresa venezolana Citgo, que es una empresa que trabaja en la refinación y distribución de combustible en Estados Unidos, que pertenece al petróleo de Venezuela, y ellos han ordenado que Citgo no envíe sus dividendos a Venezuela. Según Fitch Ratings, Citgo ha aportado a la economía venezolana 2.7 mil millones de dólares de ganancias desde 2015. Y es particularmente paradójico que en nombre de la crisis humanitaria de Venezuela, Donald Trump emita medidas para restringir el ingreso de las ansiadas y escasas divisas que necesita la economía venezolana. De hecho, sobre Citgo se está armando un entramado de bloqueo. Citgo tiene 3 refinerías en los Estados Unidos y tiene más de 6.000 estaciones de servicio. Y Citgo está en riesgo. Podría verse confiscada, podría verse afectada de manera directa por las acciones del gobierno norteamericano. De hecho, se está aplicando medidas de bloqueo para el acceso de Citgo a petróleo liviano. Sus refinerías dependen de petróleo liviano y muchas de las operaciones de compra de petróleo liviano de Citgo se están viendo seriamente afectadas por restricciones que son aplicadas de manera discrecional por los bancos, quienes intentan eludir las sanciones del Departamento del Tesoro o las acciones que podrían venir del Departamento del Tesoro a expensas del decreto de Donald Trump. Citgo depende de crudo liviano traído de Venezuela, pero como la mayoría del crudo en producción en Venezuela es ahora pesado y está pesado, Citgo desde hace más de 10 años compra petróleo a México y también compra petróleo en Estados Unidos para mantener la dieta de sus refinerías. Y ahora Citgo se está viendo en estas complicaciones. Les pongo un ejemplo. Las acciones de bloqueo financiero que se están derivando a partir de las sanciones de Donald Trump, que tienen un carácter de expansión, que tienen un carácter de escalamiento, se han reflejado en ítems como el bloqueo del Citibank de una compra internacional que realizó Venezuela. Venezuela compró 300.000 dosis de insulina para pacientes de diabetes y el pago al proveedor fue boicoteado por Citibank. No quiso procesar la transacción a nombre de Venezuela y Venezuela finalmente tuvo que comprar la insulina por vía de un tercero, que fue Nicaragua. A través de ese mismo mecanismo se boicoteó la compra de 9 millones de combos de cajas de alimentos de la red CLAP, de la red Consejos Locales de Abastecimiento y Producción. Es decir, 9 millones de cajas de alimentos estuvieron en puerto paralizadas porque los bancos no aprobaban la operación financiera para hacer el pago a los proveedores, algunas de ellas, de esas empresas mexicanas, por cierto. Sobre Venezuela, en un momento de alta vulnerabilidad económica por la caída internacional del precio petrolero, se le han añadido sanciones inherentes al bloqueo financiero y al bloqueo de los sistemas de procura y compra internacional del país. Y es una situación grave, porque en el decreto de Donald Trump aparecía de manera específica que no aplicaba el decreto de sanciones a la importación venezolana de alimentos o insumos para la producción. Fueron elegantes en dejarlo así. Pero cuando establecen en el mismo decreto de sanciones que ningún banco, ninguna entidad financiera se relacione de manera directa o indirecta con Venezuela, ¿qué están haciendo? Están generando el mismo efecto, porque ¿cómo vamos a pagar nuestras importaciones? ¿Mandando los billetes en un barco? Dicho de otra manera, amigos y amigas, lo que puede pasar en la economía venezolana bien puede ser trágico o puede evolucionar en otra dirección. Todo este conjunto de situaciones que vive la economía venezolana, que vive la política venezolana, está asignado por otros factores que hay que admitir son superiores a la realidad política de Venezuela. Venezuela está metida en un juego de potencias y es la realidad. Las placas tectónicas del mundo se están moviendo en sentido figurado y en sentido literal. Lo que puede pasar con Venezuela
muchos dirían, bueno, puede ser un bloqueo, está confinado a un bloqueo o a un aislamiento como Cuba. Yo, con todo el respeto y a la dignidad del pueblo cubano, creo Venezuela no es una isla, no es Cuba. Venezuela tiene unas reservas muy grandes que son foco de interés tanto de las viejas potencias como de las potencias emergentes. En consecuencia, esos son los elementos y los factores que van a definir el destino de Venezuela en los próximos años. Estamos en un proceso de reconfiguración del sistema mundo como lo habíamos conocido. La emergencia de elementos del mundo multipolar son cada vez más consistentes, son cada vez más sólidos. Y Venezuela ha picado adelante en lo que podría ser un proceso de cambio de juego del mercado internacional de materias primas. Una vez que Donald Trump emite sus sanciones, Venezuela decide aperturar un proceso de desdolarización de su economía y va a ser el primer país de la región que va a vender petróleo a China a cambio de yuanes. Y esto se debe a la estructuración de China de un sistema internacional de pago en yuanes y respaldado en oro. China tiene años comprando ingentes cantidades de oro y está diseñando un sistema para hacer un cambio en las reglas de juego. En el año 2016, China incorpora el yuan en la canasta de monedas de reservas por el Fondo Monetario Internacional, y esto le permite al gigante asiático desarrollar un camino para voltear de manera favorable a sus intereses el comercio a través de su propia moneda. Estados Unidos tiene una tasa correspondiente al PIB mundial inferior al 20%, pero casi el 87%, de las operaciones de comercio exterior acá en todo el mundo está en dólares. China está intentando revertir esas asimetrías. China es al día de hoy el principal importador de petróleo en el mundo. Estados Unidos es el principal consumidor, pero ellos producen buena parte de lo que consumen. China es el principal importador. China es el principal importador de materias primas. En consecuencia, China está diseñando un esquema para cambiar las reglas de comercio exterior y pagar buena parte de sus materias primas en su propia moneda. Y Venezuela es el primer país de América Latina que se está perfilando en esa dirección. China está pisando fuerte en América Latina. Según la CEPAL, para el año 2018, China comenzará a ser el primer aliado comercial de América Latina. Ya lo es al día de hoy en países que siempre han orbitado alrededor de Estados Unidos, como es el caso de Chile y Brasil. Lo que quiere decir que la situación en Venezuela podría definirse en esa dirección. De hecho, está planteado así, lo dicen en Wall Street, no es un panfleto de la izquierda venezolana, lo dice Wall Street. Hay una probabilidad enorme de que China abra un proceso de recompra de los bonos venezolanos. Es decir, Venezuela emite bonos a través de PDVSA y a través del Banco Central, y China compra todos los bonos. ¿Okay? Lo que quiere decir que esos bonos no estarían sujetos a la vulnerabilidad y turbulencia a los que han estado sometidos los bonos que ha emitido la República y PDVSA en los últimos años. Eso implica para Venezuela una vía segura de financiamiento. Para China eso no es nada nuevo, porque China posee más de 300.000 millones de dólares en bonos que son emitidos por el Departamento del Tesoro. Entonces, este tipo de situaciones podría generar, vamos a decirlo, una ecuación favorable a Venezuela que le permita atenuar las turbulencias de la situación económica actual generadas por las fallas estructurales de la economía venezolana, la caída del precio internacional del petróleo y las situaciones que se agravan a expensas de las sanciones. La economía venezolana seguirá fuertemente asignada también por la influencia del precio petrolero en las relaciones económicas domésticas. Y eso demanda, por otro lado, infiere la posibilidad de que un relativo mejoramiento del precio internacional del barril de petróleo pueda también servir para atenuar muchas de las debilidades de la economía venezolana. Para muchos analistas, y con esto finalizo, tal vez para muchos analistas en el Pentágono o en la CIA, debe ser absolutamente paradójico y extraño que una economía con más de 500% de inflación, que en una economía de esas todavía se mantenga el gobierno de turno. Y eso se debe por un factor que muchos de los diseñadores de las políticas de asedio tal vez no han comprendido a totalidad, y es la subjetividad política. Los elementos de subjetividad política que yacen y
y se componen en la economía venezolana. Para ellos eso ha sido un factor indescifrable. Y por eso han tratado de aupar otras situaciones, conflictos de violencia que se podían generar también sobre una base de descontento económico. Entonces, para estos factores es claramente acariciable la posibilidad de implosionar a Venezuela por vías no regulares, por vías no violentas, por vías no electorales. Es decir, en términos teóricos ya el chavismo no debería existir en Venezuela, por el solo hecho de que la economía esté como esté. En consecuencia, no es casual que el año 2017 fue un año donde a través de un ciclo de guarimbas, de violencia, y donde hubo más de 143 muertos generados por odio político, 5 personas quemadas con gasolina y fósforo en las calles de Venezuela por ser negros, por ser chavistas. No es casual que en un contexto de eso se haya intentado empujar a Venezuela a un conflicto civil. Solo que el conflicto civil tuvo más, como promoción, tuvo más resonancia en el extranjero que en la propia Venezuela. En Venezuela la mayoría de las grandes mayorías nacionales, y incluyo en ellos a los opositores al chavismo, rechazan la violencia, rechazan ese tipo de enfrentamiento. Y eso lo vimos en el resultado electoral tan desfavorable a la oposición en las elecciones del año de 15